Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta mesa de novela. Tenemos el día de hoy una excelente compañía. Somos muy afortunados puesto que con nosotros se encuentran nada más y nada menos que Sofía Segovia, Mónica Castellanos, Noralicet Castillo y Maritza Buendía. Bienvenidas todas y bienvenidos todos aquellos que nos están observando en la transmisión en vivo. Bueno, para poder empezar sobre esta mesa, me gustaría presentarles a la primera autora para que nos platique un poco acerca de su obra. Vamos a empezar con la autora Mónica Castellanos. Ella es egresada del Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey de 1995 al 2000. Coordinó el Departamento de Formación del Instituto Irlandés de Monterrey. Es cofundadora de la editorial 24 Líneas y del Centro de Estudios Familiares y Sociales, asociación dedicada a la promoción de la superación personal en personas vulnerables, donde logró dar atención a 1,600 personas. Es autora de Canasta de Comadres y Aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques, novela publicada que hoy nos va a estar presentando y en la cual obtuvo el premio de novela histórica Antonio García Cubas del 2019, otorgado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues, bienvenida, aquí tengo el libro. Y para empezar, me gustaría preguntarle, más que nada que preguntarle, que nos platique un poco sobre esta obra, que nos platique un poco acerca de la novela y también de los retos que hubo al momento de escribirla. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a esta invitación que para la primer FENALEM es un gusto que podamos estar aquí y compartir este momento pues, con ustedes que nos están viendo, con este grupo de maravillosas escritoras queridísimas, no solo para mí, sino bueno, pues queridísimas por mucha gente, por muchísimos lectores. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Alex, y con mucho gusto, mira, Aquellas horas que nos robaron es una novela que en el 2014 se me apareció de manera fortuita. Fue una de esas situaciones, uno de esos casos en los que pues la historia se me atravesó. Yo me encontré un artículo en internet sobre la vida de Gilberto Bosques y venía ahí que le habían dado un premio, le habían dado un reconocimiento en Austria porque le había salvado la vida a muchísima gente, miles de personas. Y a mí inmediatamente me brincó esta inquietud. Yo dije, ¿quién es Gilberto Bosques y por qué nunca he oído hablar de él? Ese fue como que el primer detonante. Yo estaba trabajando en otro proyecto, también sobre la Segunda Guerra Mundial, y me sucedió un poco así en las noches de que por un lado tenía la historia de la Segunda Guerra Mundial y por otro lado estaba el run run de Gilberto Bosques. Y bueno, finalmente tuve la oportunidad de encontrar el teléfono de un familiar suyo y Laura Bosques, su hija, me concedió la oportunidad de entrevistarla y me di cuenta cuando tuve esa serie de entrevistas con Laurita que estaba delante no solamente de un personaje de la historia mexicana que en un momento determinado o en una coyuntura histórica pues había respondido de manera pues muy importante dejando el nombre de México muy en alto, sino que estaba delante de un personaje con unas características muy pues completas, un perfil de hombre muy interesante, porque Gilberto Bosques fue revolucionario a los 16 años, él ya estaba en esa edad defendiendo en el puerto de Veracruz a nuestro país, fue maestro, fue poeta, fue diputado, fue periodista, fue director de un periódico también, posteriormente contendiente a la gobernatura de Puebla contra Maximino Ávila Camacho y finalmente diplomático, que ese es el culmen, vamos a decir, de todo lo que hacía don Gilberto. La historia me atrapó de manera importante y bueno, uno de los retos mayores, Ale, fue qué dejar dentro de la novela y qué dejar fuera. Yo pude haber escrito una novela de cada uno de los aspectos de la vida de don Gilberto, porque de verdad es que es una cosa maravillosa. Tanto lo que fue su paso por la revolución, como lo que hizo a favor de la educación para modificar el artículo 3 de la Constitución, los congresos pedagógicos,
así como fue su trabajo en el nivel de la cultura, la aportación cultural que le dio a nuestro país y toda su relación con el grupo de estridentistas, que era un grupo de artistas que buscaban reflejar en su arte los principios de la Revolución Mexicana. Y bueno, así como te lo platico, ese fue el reto mayor, decir, ¿de dónde a dónde? Entonces, en algún momento determinado yo tomé la decisión y la novela pues abarca desde que nace hasta que regresa de Alemania. No quiero narrarla demasiado ni hacer muchos spoilers, pero dejé fuera gran parte de su labor diplomática como para que el lector también, bueno, tenga esa hambre de buscar después qué fue. Pero junto con esto, Ale, junto con esta historia de este personaje mexicano que me cautivó, encontré otra historia, que fue la historia del exilio español. Él, si bien, bueno, a mí me ha tocado en muchas situaciones, como todo el mundo le debe haber sucedido, pues que te encuentras con películas, novelas, programas de televisión, documentales, artículos en periódicos sobre el holocausto judío. Sin embargo, sobre el exilio español y los campos de concentración en Francia, las condiciones de vida en que vivieron, yo no había, o sea, no tenía ni idea de todo lo que habían pasado. Y dije, no puedo dejar esta historia fuera, tiene que quedar también. Y entonces aquellas horas que nos robaron son estas dos grandes historias que se van alcanzando una a la otra en el tiempo. Por un lado, la historia de don Gilberto y su familia y todo lo que él desarrolló hasta el momento en que llega a Francia como cónsul en París. Y por otro lado, lo que es la vida de dos personajes de ficción, que aquí es donde entra mi labor ya construyendo pues esta historia a través de los testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración. Tanto como ellos y como sus descendientes, bueno, hubo mucho material, de manera que la novela presenta una visión de 380 grados de lo que era la época en México y en Europa durante el fin de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos personajes que son pues entrañables. Mina es uno de ellos, que es una niña que comienza en la novela, en las primeras páginas, esto se lo voy a decir porque aparece al principio, pues ella queda huérfana en un bombardeo en Barcelona y la vemos cómo sufre este desamparo y soledad dentro de lo que es el mayor de los horrores que puede haber para un niño o para un joven, que es el sufrir la guerra, ¿no? Sufrir los bombardeos. Entonces, Mina, Guillermina Giralt y Frances Blanchard son estos dos jovencitos que realizan una travesía épica desde Barcelona hasta Marsella. Pero pasan una gran parte del tiempo en un campo de concentración en París, que es el campo de Argelès-sur-Mer, donde realmente y literal, eso a mí me impresionó muchísimo cuando vi las fotografías, cuando recabé la documentación de este campo. Tú imagínate que es kilómetros y kilómetros de arena con un alambre de púas alrededor y eso es todo el campo. No hay nada, absolutamente nada. No hay agua potable, no hay letrinas, no hay barracas, no hay ningún techo, no hay enfermería, no hay cocina, o sea, absolutamente nada. Y así en esas condiciones estaban hombres y mujeres pues sobreviviendo como podían. O sea, y dentro de estos testimonios que me tocó recabar, bueno, pues yo cruzaba información para poder construir los personajes de ficción. Y si me daba cuenta que en alguno de los testimonios se mencionaba que llegaban los camiones con comida todos los días y se iban con los muertos, y eso lo mencionaban de manera pues continua. Entonces nosotros vemos en aquellas horas que nos robaron esta situación en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, donde vemos que es muy difícil acceder al alimento, solamente los que tenían dinero podían acceder y los que no, pues se tenían que contentar con una zanahoria al día, ¿verdad? Ese era, y un té de bellotas. Entonces, bueno, pues básicamente, Ale, esos son, contestando a tu pregunta, un poco cómo encontré esta historia, cómo la historia más bien me encontró a mí y cómo se construyeron estas dos grandes historias, que es la de Gilberto Bosques y la de Guillermina Giralt y Frances Blanchard. Hay otros personajes
que vienen como a terminar de redondear toda esta historia, que son personajes de la vida real. Todo el resto de personajes que aparecen en la novela son documentados fielmente. Es Anna Segers y su hijo Pierre Radvanji y Laszlo Radvanji, que era su marido, que estuvo preso en un campo de concentración. La familia Schwebel, que vino a México también, Bruno Schwebel. Y entonces vemos cómo esta novela tiene una visión de esos sucesos desde los ojos de niños y jóvenes. Porque aunque Laurita Bosques tiene una voz narrativa, ella está narrando la experiencia que tuvo como una jovencita de 14 años que llega a París con toda la ilusión del mundo y pues se topa con los tanques y con las motocicletas, ellos entrando a París por una avenida y la familia Bosques saliendo por otra para refugiarse en Marsella. Y entonces toda esta ilusión de juventud pues se viene abajo. Ella está junto con su familia ayudando muchísimo a los españoles, judíos, turcos, o sea, gente de diferentes partes que la familia Bosques y todo el elenco de la embajada y del consulado, bueno, pues se abocaron a ayudarlos también. Entonces, bueno, ya para no extenderme más, yo los invito a que lean Aquellas horas que nos robaron, de veras que es una historia que yo creo que todos los mexicanos deberíamos de conocer, porque es un personaje que ya quisiéramos tener hoy en día dentro de los diputados y dentro de los políticos y dentro de los diplomáticos que tenemos. O sea, es un perfil de hombre que de veras se extraña hoy en día y que, bueno, yo tengo la gran satisfacción de que muchos jóvenes desde tercero de secundaria, preparatoria y universidad lo están leyendo, las carreras de relaciones internacionales lo están leyendo y bueno, también hombres, mujeres de todas las edades hasta la tercera edad, ¿verdad? Y bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias por esta invitación y quedamos al pendiente al final para las preguntas. Apunten sus preguntas para que me las hagan al final. Así es muy importante que ahí estén poniendo las preguntas porque al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. Y bueno, continuando con otra novela que también es una novela histórica, que también aborda todos estos problemas humanos, pues es la novela Peregrinos de la autora Sofía Segovia. Ella es escritora, periodista, tallerista mexicana, licenciada en Comunicación por la Universidad de Monterrey, UDM, fundadora de Tres y Contando, Historias sin Fronteras, imparte talleres de creación literaria en Fábrica Literaria y Literalica. Ha escrito libretos para teatro. Trabajó como asesora de imagen en campañas políticas. También se ha desempeñado como actriz y cantante. Ella es autora de El murmullo de las abejas, Nombre de huracán y, por supuesto, Peregrinos, acerca que es la novela de la que el día de hoy nos va a estar platicando un poquito. Algo que me llama la atención es justamente esto de tomar un hecho histórico para crear una novela, para volcarnos hacia la literatura. ¿Por qué elegir justamente un hecho histórico? Platíquenos un poquito sobre su novela y sobre qué es lo que la llevó también a usted a buscar justamente eso. Su audio me parece que está apagado. Me encanta estar aquí, Ale, muchas gracias. Precisamente presentando con Mónica Castellanos estas novelas que son más o menos, coinciden en el tiempo, no en el espacio, es otra geografía, pero es más o menos el mismo tiempo. Y yo creo que es una inquietud mía esta de cómo podemos entender el presente a partir del pasado. Es innegable. Y me encanta cómo la literatura se pone al servicio de la historia para llegar a más gente, porque resulta que muchas veces la historia se cuenta nada más desde el punto de vista de las estadísticas, las cifras, las fechas, y tenemos que recordarlas. Y el examen nos cayó muy mal, pero estudiamos y nos sacamos 100, pero al día siguiente ya no nos acordamos de nada. Y dice Rudyard Kipling, a mí me encanta esta cita de Rudyard Kipling y me la encontré y realmente la tomo como bandera porque era algo que yo ya presentía. No sabía cómo poner, Rudyard Kipling lo dice mejor que yo, pero él dijo esto, dice, si la historia se contara en forma de cuentos, nadie lo olvidaría.
Y es que es muy cierto. Y de este modo, Gilberto Bosques sale de no sé qué libro ahí en el Congreso que alguna vez le han hecho un homenaje y jamás se nos vuelve a olvidar el nombre de Gilberto Bosques. Y es más, nos inspira, ¿no? Inspira a jóvenes de ahorita a ser mejores seres humanos, porque eso es lo que fue. Y entonces también, eso es lo que a mí también me gusta buscar en mis novelas, es esto, es cómo entender el presente visitando el pasado. Y esa es la novela en general, ¿eh? La novela en general nos debe de llevar muy lejos en tiempo y en espacio, pero finalmente nos debe de llevar a nosotros mismos. Y entonces lo que fue un gran reto al escribir Peregrinos, es decir, estoy contando una novela que sucede en Alemania, que sucede a niños alemanes, que siempre son el antagonista, los alemanes en todas las novelas, y presentar su punto de vista y no como antagonistas, son los protagonistas de la novela en un momento dado, en un tema que se cuenta mucho, que, como es el Holocausto, que es absolutamente verdad, pero el reto fue cómo presentar este punto de vista sin que se negara el hecho real y dolorosísimo del Holocausto, ¿no? Y más bien lo que yo quería lograr era, a través de esta historia, colocar una pieza al rompecabezas que le falta a la historia. Siempre, toda la historia, la historia de la Segunda Guerra Mundial se ha contado muchísimo. La historia del Holocausto se ha contado muchísimo, ¿no? Pero resulta que yo de todas maneras creo que la historia, los historiadores deciden dejar piezas fuera porque incomodan un poco, ¿no? Y entonces en esta novela de Peregrinos, yo quiero colocar una pieza en este rompecabezas de la Segunda Guerra Mundial que falta, que es, por ejemplo, si sabemos lo que sucedió en el Holocausto, porque hemos visto tantos documentales, tantos películas y novelas, hemos leído y todo, pero resulta que creemos saberlo todo sobre la Segunda Guerra, pues no, todavía hay algo hay piezas que faltan y me parecen a mí muy, muy necesarias para entender el todo y que realmente suceda lo que los supervivientes del Holocausto hoy, esas generaciones después dicen que no vuelva a suceder. Me parece una pieza crucial para esto, porque mientras no tengas esta pieza, en realidad no terminas de entenderlo todo. Y en ese sentido a mí me gusta mucho abordar el otro punto de vista, el punto de vista que queda fuera. Y esto es Peregrinos. Los alemanes no como antagonistas, sino como hasta víctimas. Porque y lo que descubro en esta novela es que en estas dos familias alemanas, la familia de Arno y la familia de Ilse, que son prusianas, viven muy lejos, en un lugar que quedó remoto de Alemania, para que les sucediera, para que fuera posible el Holocausto, primero les tuvo que suceder algo a ellos. Y es quedar a merced de su gobierno y del mensaje de odio y de miedo constante, este apoderamiento hasta de la imaginación de los niños, ¿no? Y entonces el abordaje histórico que hago aquí es más bien la revisión del papel que juega la comunicación. Y la comunicación es reina. Y la comunicación reina sobre la imaginación hasta sobre el corazón. Y eso es lo que le sucede primero a los alemanes para que después sea posible que le suceda a los judíos. Y mientras no podamos detectar esto en el presente, absolutamente puede volver a pasar. Entonces es una historia muy emocionante, muy conmovedora, que nos lleva a los fríos y nos lleva a las hambres y nos lleva a las traiciones y a los abandonos de un gobierno que prometía tanto, ¿no?, a su pueblo. Y la vida vista desde el punto de vista de los niños. Y cómo en una guerra no necesariamente se pierde la vida. Hay muchas cosas que se pueden perder. Y entonces es el camino de estos niños, porque siendo prusianos emprenden el éxodo que hasta ahorita sigue siendo nombrado uno de los éxodos más terribles y más grandes de la historia de la humanidad, pero del cual no se habla.
y resulta que emprenden el camino con sus familias cada quien y pues ya veremos qué pierden en el camino. Porque al escribir sobre ellos, estaba pensando en los niños centroamericanos, que también tienen que dejar su tierra y cruzar. ¿Y qué dejan esos niños centroamericanos? ¿Cuánto no dejan atrás, no? Entonces, ¿y cuánto no pierden? Y eso es si llegan vivos al final del camino. Es una novela que tiene aventura, pero está más bien contada desde la experiencia y la condición humana, y siempre la decisión entre el bien y el mal. Es una novela de grandes coincidencias entre los dos personajes y cómo coinciden de tal modo que termina siendo una historia mexicana. Una historia mexicana que en este momento no sucede en México, pero absolutamente es, porque los personajes son reales. Esta novela está inspirada en una historia real de unas personas de la vida real que viven a unas cuantas cuadras de mi casa. Entonces, el reto también fue cómo una mexicana se atreve a contar una historia alemana. Y bueno, no, pues es que es una historia mexicana. Y México no termina con la historia de la colonia, ¿no? México sigue construyéndose a partir de la gente que llega porque México ha abierto las puertas. Entonces también México no es nada más un país, así como también coincidimos Mónica y yo. Ella habla de cómo México salva vidas, abre puertas, se trae a toda esta gente que en esos pues caminos peligrosos. Y yo también aquí hablo de un México generoso que ha abierto puertas a gente que le cambia la identidad a México un poco, pero que también se deja cambiar. Una historia que, bueno, pues a mí me conmovió mucho escribir, que me llevó a meditar muy profundamente sobre el bien y el mal y los apegos también. Pues muchísimas gracias. Eso, la A verdad, ti, Ale. de que hablar de todos estos temas nos lleva a pensar justamente en la historia, en lo universal, y justamente la literatura aborda eso, los temas universales que los podemos encontrar cuando se relata algo de todo un país o cuando nos vamos hacia historias como muy, muy personales o hacia lo íntimo. Y es por eso de que ahora quiero irme a otro género de la novela. Me voy a ir a nada más y nada menos que a la novela erótica. Y para esto mm, vamos a hablar un poco sobre la novela Una isla contigo de Nora Lisset Castillo Aguirre. Ella es poeta y narradora, es doctora en filosofía, máster en letras españolas y lingüista. Es promotora cultural, coordinadora del Club de Escritores de Barcelona y autora de varias novelas, ensayos, así como de textos críticos en torno a autoras nuevo-leonesas. Bienvenida y pues, ¿qué es lo que la lleva a usted? ¿Qué es lo que la llevó a usted justamente a plasmarnos esta historia que está plasmada en la novela de Una isla contigo? Bueno, pues como menciona Sofía, la condición humana, la idea por la cual yo escribo esta historia es la mitología griega. Tú sabes, la mitología griega siempre trata de las pasiones humanas, de los grandes deseos, de las grandes pérdidas, de las conquistas, de todo lo que alberga el corazón del hombre, de la mujer y de todos los humanos. Pero básicamente a mí siempre me han movido mucho las historias de la mitología y también de las grandes tragedias. Entonces, cuando una de las tragedias que más me gustan es la de Edipo Rey, Edipo en Colona, y el personaje que me conmueve muchísimo es el de Yocasta. Bueno, el de Edipo también, porque ¿cómo es posible que se pueda, y el destino, o sea, lo que el destino te depara, lo que el destino se te traza desde un principio y cómo se van conjuntando los elementos para que tu vida sea prácticamente un fracaso, ¿no? Que siempre se me ha hecho un tanto injusto. La idea de la novela surge con un taller de novela que dio Mauricio Montiel, acá en Monterrey, y nos pidió
un proyecto. Entonces, yo la verdad no tenía en ese momento un proyecto de novela, yo estaba escribiendo ensayos críticos, que es lo que mejor me sale, sinceramente. Entonces, dije yo, ¿qué escribo, qué escribo, qué escribo? Y ¡pum! Se me ocurre, porque en ese entonces yo estaba por cumplir, bueno, no, uno no debe revelar su edad, pero estaba por cumplir unas cuantas décadas, ay sí, no, estaba por cumplir 40 años y conocí a una persona más joven, un hombre más joven, y la verdad es que como que todo se conjuga y dije yo, oye, pero qué interesantes son los hombres jóvenes, sinceramente. Entonces dije, bueno, vamos a agarrar esto de Edipo, ¿no? Para poder crear una historia interesante. Y presenté el proyecto como para poder tomar ese taller de novela con Mauricio Montiel y lo aceptaron, estuve participando y la verdad es que los comentarios que me hicieron fueron muy buenos, pero la idea del hombre joven, la mujer mayor ahí quedó. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, no es una novela que yo haya escrito fácilmente ni en poco tiempo. Yo sinceramente admiro muchísimo a la gente que puede escribir una novela en 2 meses hay gente que dice, no, yo me senté y la escribí, me salió de un solo plumazo. Yo no puedo, yo tengo que estarle cambiando, quitando, poniendo, y me tardé varios años en terminarla. Y bueno, entonces la condición humana es básica porque cuando empiezas a crear los personajes, tienes que ir creando, tienes que ir acomodando la gente más amable, la gente menos amable, los hombres, las mujeres. También tiene un corte, la historia presenta varias relaciones homosexuales, pero nunca con el sentido de presentarlas como burla, sino también como esta condición, esta necesidad de los humanos de ser amados, ¿sí? Entonces, al principio, cuando comienza con Homero, que en mi novela, Homero es hermano de Yocasta, no le pude poner Creonte porque en estos días nadie se llama Creonte. Y como la novela es actual, pues entonces el hermano es Homero. Los nombres de mis personajes todos son nombres griegos. Y, y es muy interesante que cuando yo estaba investigando las colonias griegas en México, me encontré con lo que ha mencionado Mónica y lo que ha mencionado Sofía, que ha habido grandes exilios de griegos a México. Hay 2 grandes colonias, una está en Culiacán, la otra está en Ciudad de México. Hay algunos de ellos son muy tradicionalistas y pues tienen su templo, el templo de Santa Sofía está en Ecatepec, en el Estado de México. Cuando estuve haciendo mi semestre de investigación para culminar mi doctorado, me fui a la catedral, a esta iglesia de Santa Sofía, la revisé, estuve pendiente de algunos detalles, porque si bien los novelistas nos podemos dar ciertos permisos, no tenemos esa posibilidad de decir mentiras. O sea, una cosa es la ficción y otra cosa es no basar nuestras historias en hechos que no sean fidedignos, ¿no? Entonces yo me fui a revisar algunos datos, estuve haciendo mucha investigación, las posiciones de las islas griegas, todo, porque la historia se lleva a cabo en Ciudad de México, pero también en algunas islas griegas. Entonces, no es una historia simple, es una historia construida con distintos elementos, pero sí, como mencionaste, el erotismo es necesario para que esta historia se pueda contar. La historia de Yocasta y de Homero es una historia aparentemente rara, porque son hermanos y porque hay un enamoramiento entre ellos, pero conforme vamos investigando y nos vamos desenredando esta madeja, nos damos cuenta que hay detalles que se omitieron al momento de educarlos y de criarlos como hermanos. Entonces, en esto la madre, que es Olimpia, está basada ni más ni menos que en Medea, crea toda una serie de situaciones para que tanto su marido, Ulises, como sus hijos vivan y crean todo lo que ella les dice. Entonces, si bien encontramos también la postura del psiquiatra, Ricardo Corinto, que es un personaje que también sufre
y vemos, también quise presentar un poco esta parte de la psiquiatría que siempre nos ayuda a entender nuestros problemas, pero la parte humana de un psiquiatra que es el que también sufre y también se enamora y también se apasiona y también tiene estas necesidades que en muchas ocasiones no se satisfacen tan fácilmente. Entonces, voy presentando una serie de personajes basados en hechos reales, pero no necesariamente conocidos, van creando pues esta historia de una isla contigo. Estoy ahora escribiendo la segunda parte, pero como hemos dicho, no, como ya lo comenté en un principio, no sé por qué no se me da tan fácil poderla concluir. Llevo apenas un año, entonces creo yo que para el próximo año ya estaré concluyendo mi labor de escribir esta segunda parte. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la última novela. Esta novela también es una novela erótica. Aquí también la tengo. Es la novela de Jugaré contigo de Maritza M. Buendía. Aunque nace en Chicago, fue registrada y creció en Zacatecas. Ella es narradora, ensayista y doctora en teoría literaria por la UAM. Formó parte de la primera generación de la Fundación para las Letras Mexicanas. Algunas de sus obras son Isla de Sombras, una aproximación a la vida y a la obra de Roberto Cabral del Hoyo, La memoria del agua y En el jardín de los cautivos. Este último libro además obtuvo el Premio Nacional de Cuento Joven Julio Torri en el 2004, mientras que en el 2012 ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen con el libro de cuentos Tangos para Barbie y Ken. Y pues en esta ocasión, como ya mencioné, nos estará hablando la autora del libro Jugaré contigo. ¿Qué es lo que nos puede mencionar justamente sobre esta obra? Y también, ¿cómo es que surgió la idea? ¿Cómo es que surge la idea de atar a lo que son las muñecas con lo que es el erotismo? Hola Alejandra, un gusto coincidir nuevamente más allá de un aula de clases y de una licenciatura en letras que hemos compartido por ahí trabajo, y un gusto coincidir con las demás autoras que son muy exitosas y que es para mí un gusto reencontrarme por aquí con todas ellas que de una manera o de otra nos hemos ido encontrando en este camino de las letras. Quizá, Ale, para tratar de responder un poco tu pregunta, me gustaría empezar con una pregunta que creo que es una de las más socorridas que cuando eres escritor. Y es la de ¿en qué te inspiras? Esa pregunta me la he topado durante muchos años en distintos tipos de foro, es muy, muy frecuente. Y durante mucho tiempo traté de como de darle un poco la vuelta con una respuesta un tanto general, tratando de decir que uno se inspira un poco de sueños, de pesadillas, de otros libros, de algún rasgo a lo mejor que ves en alguna persona, de alguna historia que de pronto escuchas, de cosas incluso que no te gustan. Pero tengo un tiempo a la fecha de que estoy tratando de acudir a la etimología de las palabras, porque estoy convencida de que en estos momentos es muy necesario recurrir a esa parte de origen, de carga original que tienen las palabras, incluso esa carga como mágica que puede llegar a tener una palabra cuando se pronunció por primera vez y que debido al uso, a la cotidianidad, pues se ha ido desgastando la palabra. Entonces, si nos detenemos a pensar de dónde viene la palabra inspirar, pensemos en la partícula in, que significa en, y expirar, que significa respirar. Entonces, cuando alguien te pregunta en qué te inspiras, en realidad te está preguntando qué es lo que te hace respirar. Y si lo trasladamos a nuestra propia poética, hacia nuestra escritura, podemos pensar entonces cuáles son los temas, cuáles son los asuntos que me hacen respirar, cuál es lo que a mí me hace entrar como en una cierta armonía y fluir. Y pensando así, mi propuesta en torno a la escritura, creo que hay 4 palabras claves que pueden resumir así como mi universo narrativo
a muy grandes rasgos. Estos serían el amor, el erotismo, el deseo y la muerte. Y también me voy a permitir acudir a la etimología de estas palabras, porque, por ejemplo, si pensamos el erotismo, pues es indudable de que tenemos que hacer una referencia a Eros, también a la mitología, por supuesto, al dios del amor, pero ese dios del amor que siempre va a estar vinculado con la muerte. Y si pensamos la etimología de la palabra amor, nos vamos a dar cuenta que tiene esta partícula a, que significa sin, y mor, que viene de muerte. Entonces, el amor aparentemente sería ese espacio sin muerte. Pero yo no lo veo como un contrario a la muerte. No creo que el amor esté en contra de la muerte, ni la muerte en contra del amor, sino al contrario, que son complementarios. Y que el punto de unión entre el amor y la muerte es justamente el erotismo. Es ese punto álgido que permite entrar en diálogo estos dos extremos. Y como envolviendo a todos estos conceptos, me parece que está abrazándolos, digamos, el deseo. Y el deseo viene de decidere, que significa de detenerse, hacer una pausa, y sideral, que es las estrellas. Entonces es como detenerse, hacer una pausa para contemplar las estrellas. Entonces, todas las historias que de alguna manera a mí me permiten vincular la idea que tengo yo en mi mente con esta parte de sentimiento o de emoción que tengo yo en mi corazón, son las que van a estar presentes dentro de mi escritura. Entonces, es una poética de lo corporal, sí, pero es una poética que está basada también en el lado espiritual, que como cuerpos todos tenemos, ¿no? Entonces, me interesa religar estos conceptos de ser humano, con el entorno, con las cosas, pero también con el cosmos, ¿no? Pienso incluso el erotismo como una especie de religión, pienso el arte como una especie de religión, porque estamos hablando de lenguajes simbólicos, netamente simbólicos, que te permiten acceder hacia otros espacios. Y ahí es donde retomo esto que decía al inicio, donde a esa carga original que tienen las palabras, a ese asombro, a ese pasmo, en donde las palabras te ayudan a darte cuenta de que existe otro espacio más allá, al que como humanos quizá no tenemos acceso. A lo más que podemos hacer es como rondarlo, como darle vueltas, como creer que podemos acceder al paraíso, y nos damos cuenta de que como humanos, como simples profanos que somos, pues no podemos finalmente hacerlo, ¿no? Pero eso no elimina la belleza del intento, ¿no? De querer acercarnos a esas historias. Entonces, Jugaré contigo nace un poco así. Esta es, digamos, como la parte teórica, la parte estructural o la parte de poética que a mí me interesa abordar. Y digamos que ya en cuanto a lo concreto, en cuanto a la práctica, había yo recibido una beca para hacer una residencia artística en el Pen Club de Bélgica, en la ciudad de Amberes, y parte, digamos, que como retribución a esa beca que a mí se me estaba ofreciendo, pues yo tenía que retomar algunos de los elementos de la ciudad de Amberes. Entonces en mi novela aparecen las trufas, que son de la ciudad de Amberes, aparece el mismo Rubens, que es la casa natal del pintor flamenco. Aparecen estos talleres de diamantes, que todo alrededor de la estación de tren de la ciudad de Amberes está lleno de talleres de tallado de diamantes. Y aparecen sí los escaparates sexuales de la ciudad de Amberes. Entonces tenemos en Jugaré contigo una historia que, si bien me interesa lograr descripciones potentes en cuanto a lo erótico, pero que siempre estén cobijadas con esta cuestión poética que te permite el mismo lenguaje, ¿no? Entonces es un juego que propone la protagonista, que lo puedo resumir quizá en 5 palabras, que es un juego
sexual que le propone a un hombre, donde ella sea prostituida durante 5 noches en las vitrinas de Amberes. Pero eso sería acortar demasiado la novela, porque ella en realidad es como la heredera de una estirpe de mujeres que se saben poseedoras de una sabiduría amatoria, de un secreto en relación a las cualidades del amar, el arte de amar, y, y que la novela estaría girando en torno a esos temas. Muchísimas gracias. Pues a mí hay algo que me llamaba muchísimo la atención al momento de estar leyendo las novelas, y era que de alguna u otra manera se tomaba aspectos de la infancia, o la mirada se iba en algunos aspectos a la infancia, y a veces eran temas pues justamente el tema del erotismo, o había temas muy crudos, pero la mirada se dirigía hacia la infancia y se lograba abordar esto de una manera espectacular. ¿Qué es lo que me podrían decir justamente sobre esto, sobre ese abordar de los temas crudos o los temas adultos, pero desde la mirada la mirada del infante? Pues fíjate qué interesante pregunta, y ahorita nos van a decir más también Mónica y Nora y Maritza. A mí, pues he escrito 3 novelas y siempre me he preguntado por qué escribo sobre niños. Mis novelas no son infantiles, no lo son. Sin embargo, sí creo que tenemos que, cuando quieres desarrollar un personaje, y eres una autora que se va más a escudriñar y a desmenuzar más la condición humana, la experiencia humana y luego la realidad o el futuro de este personaje. Creo que todo tiene el inicio en la infancia, y yo creo que eso es lo que me llama a mí a hacer este desarrollo de un personaje que en una novela que transcurre en muchos años, pero verlo desde la infancia y ver qué es lo amolda, ¿no? Pero además también después, sí hay lo que amolda la historia como se la cuentan al personaje, pero luego también están y tienen gran peso las decisiones, finalmente el libre albedrío, porque en eso también está el futuro, ¿no? No puedes nada más quedarte con lo que te sucedió en la infancia, te pesa, pero no puedes quedarte porque entonces te quedas empantanado, ¿no? Entonces, he explorado muchísimo ese camino de la infancia a la adultez. Me parece a mí fascinante. A ver qué dicen ahorita todas. Sí, bueno, yo coincido aquí un poco con Sofi, y esa fue la experiencia que, pues que de alguna manera yo también intenté plasmar en aquellas horas que nos robaron. De hecho, el título de la novela se refiere a lo que los niños pierden durante estos conflictos bélicos, porque, bueno, yo creo, estoy convencida que los grandes perdedores de las guerras son los niños. O sea, esos personitas que tendrían que haber estado cuidadas por los adultos, pues son en algún momento las más vulneradas. Y de alguna manera yo el fenómeno que pude observar en toda esta documentación que me tocó hacer y en los testimonios que escuché, pues fue como un ejercicio de deconstrucción y reconstrucción de la personalidad, de la condición humana que tanto han estado, o sea, que se ha estado mencionando, donde tú tienes un acontecimiento o un hecho terrible que marca tu vida, que te destroza por completo y que luego tienes que aprender a reconstruirte con esas experiencias, superarlas y revivirlas. Son procesos muy dolorosos, en muchos casos los jóvenes o niños que después se convierten en adultos no pueden dejar o no pueden olvidar las situaciones que vivieron y las siguen llevando por el resto de sus vidas. Son situaciones de las que a veces no les gusta ni siquiera hablar, eh, por lo mismo de lo duro que fueron. Hay un capítulo que yo le dedico ahí en la novela a los niños de Morelia, que es dentro de esta acogida que tuvo México, pues tuvo esa generosidad de recibir
a más de 400 niños, casi 500 niños que venían de España y que si tú te imaginas lo que es para una madre o un padre subir en un tren a tus criaturas, decirles adiós y esperar que tu gobierno te las regrese en poco tiempo y que pasen 20 años para poderlos volver a ver de nuevo. O sea, porque el gobierno que quedó pues fue el gobierno contrario y nunca más se hizo cargo de esas criaturas de devolverlas. Es decir, viene toda una pérdida de identidad. O sea, hay tanto que se puede hablar respecto de lo que sufren los niños en este caso que es el conflicto bélico. En el caso, bueno, pues Marisa y Nora ya nos hablarán también de lo que podría ser, que es un tema muy interesante, pues toda la cuestión erótica en los niños, que es una cosa maravillosa que también pues es algo que despierta desde muy jóvenes, ¿no? Y pues, Gracias. Gracias, Mónica. En mi caso, lo que yo hablo de niños es la infancia del psiquiatra, precisamente del doctor Ricardo Corinto, que viene, es cuando se vienen de Grecia a México por la pérdida de su hermano menor, precisamente, y eso marca la vida del psiquiatra porque es cuando su madre empieza a deprimirse. Entonces, en este caso, esta infancia que es marcada por, o sea, digamos que el periodo de la vida del doctor es la infancia que marca que las pérdidas lo marcan en el sentido de ver a su madre descomponerse, ya no volver a ser esa mujer que si bien era seria, al menos hablaba y jugaba con él y jugaba también con su hermanito, pero dejó de suceder porque el hermanito muere por esta famosa muerte de cuna, la madre se calla para siempre, vive deprimida y es lo que hace que él decida estudiar psicología, o sea, estudiar medicina, psicología y convertirse en psiquiatra para hacer todo un estudio sobre la depresión, para poder encontrar la respuesta de por qué su mamá decidió quitarse la vida. O sea, hasta ese grado llegó la tristeza de la mamá de Ricardo Corinto, de Danae se llamaba, por la pérdida del niño. Entonces, este es el tema, o sea, la infancia la toco de una manera triste, se aborda de una manera no erótica. Qué pena que en esta ocasión el erotismo no comenzó en la infancia, comenzó en la adolescencia. Pero la niñez que yo manejo en mi libro, en mi novela, en mi isla contigo, es de otra manera. Ya en la segunda parte sí hay algo más alegre en cuanto a niños. Pero sí, como dice Mónica, los grandes perdedores en las guerras son los niños. Me tocó estar en Elche, España, el año pasado, y hay una avenida que se llama Presidente Lázaro Cárdenas, Avenida Presidente Lázaro Cárdenas, en homenaje a que él los recibió aquí en México. ¿Verdad, Mónica? En Morelia, cuando llegaron los niños a Morelia, pues el presidente Lázaro Cárdenas los recibió. Y se siente muy bonito ver el nombre de nuestro país en otras partes. Como bien dicen, México, y como bien lo mencionó Sofía, México es digamos que un crisol de culturas. Gracias. Hola. Bueno, yo lo que podría decir sería quizá pegado más hacia la construcción del personaje literario, independientemente de la cuestión histórica. Creo que esta frase tan conocida de Freud, de infancia es destino, no sé qué tanto en la vida real eso pueda llegar a ser del todo factible, pero creo que dentro de la literatura sí es por lo menos en un porcentaje muy alto, podemos decir que se aplica, ¿no? Porque si tú estás haciendo la construcción de un personaje literario dentro de una novela y estás abordándolo desde la infancia, pues indudablemente todo lo que él vive o ella vive, su historia personal que se viene narrando desde temprana edad, tiene que ir repercutiendo en su carácter, en su forma de ver la vida, en su manera de entender las cosas, en su manera de relacionarse con el mundo. En ese sentido, Susana, que es la protagonista de mi novela,
que por un lado pareciera que es un personaje arriesgado, que es fuerte, que es propositivo y demás, va haciendo una especie de contrapeso la narración con Susana Niña, que es Susi. Y es una Susana Niña que va descubriendo el mundo a partir de pérdidas, la muerte de la mamá, el papá que se va, la crianza a partir de una abuela. Entonces, hay dolor detrás de la historia de Susana. No necesariamente como para hacer un análisis psicológico, no lo digo en ese sentido, pero sí lo digo como es esta frase conocida que decía Maupassant, que si aparece una pistola, si en un cuento aparece una pistola encima de un escritorio, es porque esa pistola tiene que finalmente usarse. Entonces, creo que lo mismo aplica con la infancia de nuestros personajes. La manera como viven la infancia, de alguna manera va a tener que reflejarse luego en las acciones y en las decisiones que se van a ir tomando dentro de la novela. Entonces, además de que me parece que a mí se me facilita un poco pensar como niña, una voz de una niña. Entonces, bueno, eso sería lo que yo podría decir. Pues muchísimas gracias. La verdad es de que he disfrutado bastante al platicar con ustedes, al leer sus novelas. Son novelas maravillosas, llenas de poesía. Había novelas que yo las tomaba y no podía dejar de leerlas, otras que las tomaba y tenía que detenerme un buen rato porque decía, no puedo seguir con esto, tengo que llorar un buen rato para poder continuar. Entonces, cada novela se disfruta de una manera única, de una manera especial y pues sin más, les agradezco a cada una de ustedes. Muchísimas gracias, Sofía Segovia, Mónica Castellanos, Nora Lisset, Maritza Buendía. Mil gracias por acompañarnos. Pues esperemos volvernos a encontrar en otros eventos. Y también les agradezco bastante a todos los que nos estuvieron observando en esta presentación. Sigan observando todo lo que es la programación de la FENALEM. La verdad es que vienen cosas muy interesantes. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta